Hola, para finalizar la perspectiva solar, llegamos al bloque 4 sobre los eventos geoefectivos. Nuestro objetivo es conocer las características y propiedades físicas de los eventos geoefectivos solares y su impacto en el medio interplanetario. La heliosfera es una burbuja espacial producida por el viento solar. Aunque átomos eléctricamente neutros del espacio interestelar pueden atravesarla, realmente la mayor parte de su material proviene del Sol. A cierta distancia del Sol, mucho más allá de la órbita de Plutón, este viento supersónico de la burbuja debe reducir su velocidad para encontrarse con los gases del medio interestelar. Primero debe atravesar una onda de choque, la onda de choque terminal o bow shock, para volverse subsónico. Luego reduce su velocidad y se desvía en la dirección del flujo ambiental del medio interestelar para formar una cola similar a la de un cometa detrás del Sol. Esta región de flujo subsónico se denomina helio-hoja y es la que podemos apreciar a la derecha en la figura. La superficie exterior de la helio-hoja, donde la heliosfera se encuentra con el medio interestelar, se denomina heliopausa. El viento solar se encuentra congelado, pegado a las líneas de campo magnético del Sol por efecto de la ley de Lorentz, formando las llamadas ondas de Alfvén. Para profundizar un poco más sobre la magnetohidrodinámica del medio interplanetario, te dejo aquí algunos enlaces. Entre el campo magnético heliosférico norte y sur hay una hoja de corriente neutra llamada la hoja de corriente heliosférica. Esta adopta la forma de una espiral parecida a un tutú de ballet, como lo vemos en la figura de la derecha. Se denomina espiral de Parker en honor de Eugene Parker, quien propuso la forma que posteriormente se confirmó con las observaciones satelitales. En la figura de la izquierda se representa la espiral con la letra J y como la espiral de corriente, las líneas son perpendiculares a las líneas de campo magnético, tanto el norte como el sur. La espiral de Parker también varía con el ciclo solar. Durante los mínimos, la espiral de Parker es casi plana y se va extendiendo, se va ensanchando a medida que avanzamos hacia el máximo solar, como lo vemos en el extremo derecho de la parte superior de esta figura. Luego, cuando empieza la etapa de descenso del ciclo solar, la espiral vuelve a aplanarse hasta el mínimo solar. La conectividad magnética más intensa ocurre cuando el campo magnético terrestre en su nariz o punto más próximo al Sol es golpeado por el viento solar que transporta un componente de campo magnético interplanetario que apunta hacia el sur, haciendo así importantes conexiones y perturbaciones geomagnéticas. El campo magnético terrestre apunta de sur a norte y entonces al conectarse con un campo hacia el sur se produce una mejor reconexión. Por lo general, el campo magnético interplanetario cerca de la Tierra no tiene componentes que apunten hacia el norte o hacia el sur, pero eventos solares como las eyecciones de masa coronal y otras perturbaciones como las regiones corrotantes, generan componentes hacia el sur, como lo vemos en estas figuras, que corresponden al campo magnético de la Tierra. Y tenemos una imagen del Visor Solar Escape de conectividad magnética de ISWA, en donde nos da la probabilidad de una conexión magnética. En este
caso, la Tierra se encontraba muy cerca de esta región activa y esta región activa liberó una eyección de masa coronal en dirección hacia la Tierra, lo que provocó una reconexión magnética muy potente, muy efectiva. Las regiones de interacción corrotantes se producen cuando las corrientes rápidas de viento solar, por lo general provenientes de los agujeros coronales, interactúan con corrientes lentas que se muestran en azul en la figura. Hay choques rápidos hacia adelante en el lado frontal que se propagan dentro del viento lento. Es la línea punteada en azul. Y hay choques rápidos en reversa que viajan aparentemente hacia atrás, que se propagan hacia el viento rápido que viene desde atrás, que es la línea punteada roja en la figura. Las corrientes rápidas se desaceleran y las corrientes más lentas se aceleran. Las eyecciones de masa coronal o CME son enormes erupciones de plasma y campo magnético procedentes del Sol. Como el inicio de la liberación de una CME implica con frecuencia una reconexión magnética, las CME a menudo ocurren antes o después de fulguraciones solares o prominencias eruptivas, aunque está claro que las erupciones no desencadenan la CME. Las CME producen grandes desviaciones del campo magnético en la espiral de Parker y son la fuente principal de campo magnético heliosférico meridional fuerte en el viento solar cercano a la Tierra, es decir, campo magnético en dirección vertical. Esto hace que las CME sean particularmente geoefectivas, es decir, que provocan una fuerte reconexión magnética. El simulador Enlil de NASA representa el viento solar para cualquier momento de cualquier año. En la figura, el punto en el centro del disco al lado izquierdo es el Sol y vemos cómo sale una eyección de masa coronal enorme que llega hasta la Tierra, que es el punto blanco que vemos hacia la derecha. Vemos la forma de la espiral de Parker y vemos esa corriente heliosférica en la sección transversal, cómo se deforma esta línea blanca con el paso de la eyección de masa coronal y por tanto afecta al medio alrededor de la Tierra, incluida su magnetosfera. La cinta del lado derecho representa también a la eyección de masa coronal con la hoja de corriente neutra de arriba hacia abajo. Este gráfico de Michael Owens muestra la frecuencia de las tormentas geomagnéticas en días por año. Las tormentas moderadas ocurren en mayor frecuencia, como vemos en la curva roja. Las tormentas severas ocurren con una frecuencia intermedia y las tormentas extremas ocurren con mucha menos frecuencia. Durante el mínimo solar observamos aproximadamente una CME a la semana, dirigida en cualquier dirección desde el Sol hacia el espacio. Cerca del máximo solar ocurren un promedio de 2 a 3 CME al día. Los eventos de halo son producidos por CME que se dirigen hacia la Tierra. A medida que se hacen más grandes, parecen envolver al propio Sol. Estos son llamados eventos geoefectivos. La severidad de una tormenta se mide en observatorios en tierra mediante índices geomagnéticos que consideran la disminución de la intensidad del campo magnético terrestre debido a la interacción de este con el campo magnético interplanetario. En el enlace de arriba puedes ver una animación de la tormenta geomagnética de mayo del año 2024. Finalmente, mencionaremos que hay una relación entre la actividad solar y los rayos cósmicos. Al entrar el Sol en su etapa de mínimo, su campo magnético se reduce
y entran más rayos cósmicos que proceden de fuera del sistema solar. Pero esto es completamente normal e igualmente periódico. No representan un peligro a nivel de la superficie de la Tierra. En cambio, cuando estamos en un máximo solar, la cantidad de rayos cósmicos disminuye, como podemos verlo en este esquema. Los gráficos de color naranja representan las manchas solares, el número de manchas solares de cada ciclo, y la curva en color azul representa las cuentas de rayos cósmicos medidas por monitores de neutrones. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación y quedamos atentos a sus consultas y preguntas. Feliz día.